Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio más de reflexión para conversar. Bueno, tenemos como el tiempo apremia, ¿no? Como decía bien la presentadora, honrar a las víctimas y reflexionar sobre las sanciones para tener justicia en este país. Primero que nada, para comenzar, Abigail, pues para reflexionar y honrar a víctimas, primero que nada tenemos que rememorar, ¿no? Que recordar, que analizar sucesos que, que marcaron a estas personas. Entonces, me gustaría comenzar con esta pregunta de ¿para qué nos sirve la memoria? ¿Por qué la Mm, memoria? ¿Por qué está ligado con honrar a las víctimas y reflexionar? Mira, cuando hablamos, ahora este término de memoria como que se está haciendo muy común, ¿no? En Nicaragua ya varias gente pregunta, ¿de qué están hablando cuando hablamos de memoria? Todos manejamos un concepto bien básico de lo que es memoria. Memoria la asumimos como esa capacidad de recordar que tenemos todas y todos, de recordar una imagen o un conjunto de imágenes, de hechos, de situaciones, pasados que quedan en nuestra memoria. Pero esto lo vemos desde el individuo. Muy cercano a esto está una gran verdad, y es que ninguna memoria puede ser individual. La memoria individual siempre está ligada a un colectivo, porque los recuerdos y las memorias destacan hechos que están ligados a la sociedad. Las memorias, los recuerdos nosotros los detonamos cuando nos relacionamos con personas, cuando escuchamos alguna palabra, cuando sentimos algún olor, esos recuerdos vienen. Entonces, mi recuerdo siempre va a estar supeditado a un otro o a una otra. Y eso no pasa solo en el presente, va a pasar también, o sea, ese recuerdo que lo tengo, me lo quedó plasmado por la relación que tuve con alguien o con algo. ¿Por qué es importante? Esto es una necesidad básica y biológica. Los seres humanos actuamos diariamente y buscamos en este proceso de existir, siempre estamos replanteándonos lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Me refiero también, y aquí voy a hacer el paréntesis, los seres humanos mentalmente sanos, ¿verdad? Hay unos que no lo hacen y en eso lo debemos dejar bien claro. Pero nos sirve básicamente para reflexionar. Y cuando reflexionas, tenés sanidad mental. Podés no solo reconstruir tu pasado, sino también aprender de él. Entonces, cuando vos me preguntabas esta parte, ¿por qué es importante eh, para la víctima? Una persona que carga un dolor, que carga una situación en la que se sintió vulnerado, vulnerada, mancillado, que se sintió que le quitaron algo que le pertenecía, pero además se lo quitaron avasallándolo. Se lo quitaron sin darle una justificación legal o una justificación social, lógica. Se la quitaron sin considerar su ciudadanía. Se lo quitaron sin considerar que era un agente de derechos humanos y que era beneficiario de los mismos. Entonces tienen una historia que cargan. Aquí el recordar te funciona de dos maneras. Por un lado, te funciona el hecho de entender lo que te pasó realmente sucedió y que lo podés contar. Y cuando vos lo contás, tenés justicia social. Y aquí estoy hablando de justicia social, el que yo te escucho a vos y te creo y acepto tu verdad como un testimonio que me está narrando algo que realmente pasó. Y cuando yo te creo, te doy validez. Cuando yo te digo te creo, a veces esto de creerlo se maneja más en términos del feminismo, ¿no? Y las mujeres manejamos más no estás sola, yo te creo. Funciona así con la sociedad. Y cuando ya tenés esto construido, entonces podés llegar a la parte de justicia legal, a obtener esto. Entonces, el tener estos
estos espacios como los que está promoviendo Cultura Libre desde hace ya varios meses, nos están permitiendo no solo escuchar esta parte de un discurso que en este momento es el discurso de los y las oprimidas, es el discurso del dolor, de la gente que no está en la cúpula del poder, de la ciudadanía, que solo está acompañada por la ciudadanía misma, por nosotros mismos. Entonces, no solo estamos escuchando estos relatos, también al escucharlo les estamos dando una validez importante. Y su historia es la nuestra también. Así es. Dicen los teóricos que la memoria es el recuerdo vivo, es la resignificación del pasado, es decir, es reinterpretarlo. Y consta de tres elementos fundamentales, ¿no? El espacio, el tiempo y el lenguaje. Necesitamos un espacio, un periodo de tiempo y la forma de transmitirlo, ¿no? Entonces, por ahí también está ligado esto de que por qué nos proponemos reconstruir la memoria histórica desde las voces de las víctimas. Ya lo has adelantado, pero aquí también reconstruir la memoria histórica realmente. Vos hablabas de colectividad, de una memoria social, o más allá, memoria colectiva. ¿Hay alguna diferencia entre memoria histórica y memoria colectiva? ¿Y por qué desde las voces de las víctimas? La gran diferencia entre ambas es exactamente eso, el que el hablar de una memoria colectiva te permite dar voces a esos segmentos poblacionales que no tienen nada que ver con el poder o que no están ligados a ellos porque no la tienen, porque no tienen cercanía. Una memoria, la historia como tal es la parte formal que nace de la memoria. Cuando vos investigas algo, cuando algo ya se ha repetido muchas veces y hay algo que quiere investigar, entonces vas y documentas con una serie de métodos científicos que vas aplicando. La memoria colectiva es la antesala de esto. Es el escuchar ese discurso de la gente a la que determinado segmento quiere callar. Quiere callar porque no le conviene, porque van a contar una verdad que a ellos les va a restar poder, que les puede quitar el poder totalmente, que los puede bajar de su nicho de comodidad y de autoritarismo. Entonces, precisamente la memoria es, y se viene desarrollando muchísimo en Latinoamérica, porque ha sido ese espacio que ha permitido que las personas que sufren tengan voz. Y generalmente el sufrimiento social se ve reflejado y nace en la ciudadanía. Somos los y las ciudadanas las que sufrimos las consecuencias del poder económico, del poder político, del poder religioso. Son los segmentos más vulnerables. Y cuando en un país estás hablando de construcción de país, en Latinoamérica, no nos vayamos largo, pues no nos extendamos tanto. Lo que conocemos de la historia centroamericana es que no se crearon nuestras estructuras políticas pensando en darle voz a los segmentos más vulnerables. Entonces, ¿cómo vos podés crear una administración política, jurídica, estatal, cuando no estás escuchando al que sufre? Cuando no sabes cómo le impacta la medida política que vos estás tomando. La medida que para vos puede ser una estrategia política, pero para mí puede significar represión porque me estás quitando algo y me estás avasallando. Entonces, si no me escuchás, ¿cómo vas a saber? Entonces, esa es la gran diferencia. Una es, tiene la memoria histórica como tal, es lo que ya ves en un documento, en una serie de libros, que generalmente usan como fuente al poder, ¿no? Usan como Exactamente, fuente al poder, exactamente. a las voces del poder. La memoria colectiva es esta oportunidad, es este canal que como ciudadanía podemos abrir. Oye, me está pasando esto, escúchame. Y Nicaragua tiene ejemplos bien claros de esto.
y cómo ha funcionado la historia documentada que tenemos en libros, lo poco que hay de determinados periodos históricos y cuánto vos podés encontrar de memoria colectiva o de memoria ciudadana. Entonces, cuando no tenés esta voz, pasan los problemas que nosotros, por ejemplo, tenemos como país y de que nos quejamos tanto, que nos damos en la boca muy seguido con la misma piedra, ¿verdad? Porque no recordamos, no hacemos el proceso de reflexión, no aprendimos. Exactamente, la historia, como vos decís, funge desde esa voz oficial, la historia, la memoria histórica en general, digamos, es esa voz generalizada de lo que pasó, esa interpretación única de lo que pasó. La memoria colectiva, en cambio, como vos le decís, es ese elemento que te permite analizar el pasado, resignificarlo desde los diversos ángulos, no cegado, digamos, escuchando las diversas voces. Esto es sumamente importante al hablar de las víctimas, pues. La RAE, el concepto de víctima que establece la RAE es la persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Uh -huh. Efectivamente, de un suceso o una serie de sucesos están afectadas muchas personas. Y estas personas tienen cada uno su historia y cada uno vivió desde un ángulo distinto. Pues por eso es importante verlo desde el enfoque de las víctimas, más en un contexto como el que tenemos ahorita, ¿no? De reprimir las libertades, no puedes manifestarte, etcétera. Pues. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, frente a este escenario de características hiperpresidencialistas, represor, limitador de las libertades? ¿Qué podemos hacer con todo este proceso de dolor, digamos, que cargamos de, por ejemplo, los sucesos de abril de 2018 para acá? ¿Cómo hacer con este dolor? ¿Qué hacer? ¿Se puede colectivizar? ¿Qué hacemos con estas ganas de construir? Mira cómo es esto interesante en este contexto político actual, ¿no? De todo el mundo dice construir algo nuevo, Uh -huh. pero o sea, se repiten muchas conductas y vemos también comportamientos políticos claramente repetitivos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a este contexto? ¿Cómo de alguna manera también podemos empezar a hablar de cambios en este contexto tan complejo? Por un lado, el Estado que te limita y que te vende una historia, y por el otro lado también estos usos viejos, digámoslo así, que de alguna manera pueden generarse en un elemento tóxico para la construcción de una sociedad distinta, por ejemplo, que tantas ediciones ha tenido esta nueva Nicaragua. Ahí está, me encanta. Además que me han puesto con vos, que te gusta la poesía y sabes la fuerza que tienen las palabras. No sé si los muchachos de Cultura Libre me van a matar por esto, pero Carlos Fuentes decía, las putas hablan, y las putas son las palabras, ¿verdad? Porque tienen un sentido y tienen una fuerza. Y mencionaste algo básico, nuevo. ¿Qué es algo nuevo? A ver, decime, ¿qué es para vos algo nuevo? ¿Una camisa nueva qué es? Es algo que nunca nadie ha usado, que lo estás abriendo en un paquetito. Ese es el gran error de ese término de la Nicaragua nueva que queremos construir. ¿Y qué pasó con mi padre y con mi madre? Y con las abuelas de este país y con los abuelos de este país y con los tatarabuelos y tatarabuelas, que en esa construcción de no olvidamos lo que tenían que enseñarnos y los dejamos en el pasado, ¿no? Y como el gato, los tapamos. ¿Ya has oído ese refrán? Y los tapamos y no los escuchamos. No se puede seguir en ese anhelo. Tenemos que construir, sí, unas estructuras políticas y económicas distintas. Cambiar una cultura política, no hacerla nueva, es transformar lo que ya tenemos. ¿Y cuando vos transformas algo? Cuando tenés eso que querés transformar, tenés una base y entonces ahí empezás a hacer cambios, ¿no? Pero para transformar lo que tenés que hacer no es reflexionar y hacer un estudio de esa base que tenés, de esta mano. Si yo quiero si yo quiero que estas gafas cambien, yo empiezo a estudiar, veo sus partes, por dónde le puedo poner un aditivo, por dónde le puedo cambiar el color, pero reflexioné aparte de algo que ya está hecho. Y eso nos ha faltado en este país, porque no lo hemos hablado,
porque nos han silenciado mucho, porque ha sido una estrategia política y económica y una estrategia religiosa también. Y a nuestras familias nos enseñan desde pequeño a eso, a callar. ¿Cómo podemos cambiar? Hablando. Creo que estamos en un momento que, si bien es cierto, ha sido duro y doloroso, no quiere decir que para unos para unos más o para unos menos. Ha sido doloroso de distintas maneras para todos, pero todos hemos sufrido algo, todas y todos. Yo creo que todos y todas sentimos que hemos perdido algo y que no vamos a, y que hemos perdido tanto que no vamos a volver a ser los mismos ni las mismas ciudadanas. Y eso es bien, bien interesante. Mi testimonio como ciudadana no es el mismo de una madre de Abril, por ejemplo, de una hermana de Abril, de un padre. Y mi testimonio como ciudadana profesional no es la misma la de un testimonio de una universitaria. Todos hemos perdido algo. Cargamos dolores, pero dolores diferentes. Y nos tenemos que escuchar para entender. Porque mira cómo... Exactamente. Y tenemos que hablarlo. Porque a veces todos queremos exigir justicia y formas de hacer las cosas. Y aunque todos estemos en la misma acera, vamos a exigir cosas distintas sin pensar en el otro. Porque yo quiero mi dolor, quiero mi justicia. Y tristemente Latinoamérica nos ha dado un ejemplo una respuesta muy dura. Y es que los que más perdieron generalmente son los que menos se les escucha. Entonces, eso es como que Exactamente. realmente, o sea, nosotros, las madres de Abril, han perdido tanto, pero te aseguro que cada quien quiere un castigo distinto para los verdugos de este país. Todos queremos una sanción, pero todos vamos a pedir cosas distintas y vamos a exigir cosas distintas. Y la sanción que va a quedar va a ser establecida por un poder que no necesariamente va a ser el social o el ciudadano. Por eso hay que escucharnos, porque si nos escuchamos nos vamos a entender y ahí vamos a descubrir cosas en común y vamos a priorizar qué es lo realmente importante. Pero es un ejercicio que lo tenemos que hacer, hablar. Y Nicaragua está dando en este momento estos espacios que está promoviendo Cultura Libre, de eso se trata. A veces creemos que la historia se escribe 10 años después. Nicaragua no escribió ni la historia de hace 30 años correctamente y no la hablamos. Entonces ahorita, si vos miras, es un revoltijo de sensaciones, de sentimientos, de vacíos históricos que las nuevas generaciones quieren entender con carbón. ¿Cuál es la única manera? Hablarlo, reflexionarlo, digerirlo. Definitivamente. Abordarlos. Sí. Efectivamente, no hemos sanado la revolución pasada y estamos en un contexto repetitivo en donde hubo una transferencia generacional de padres a hijos y ahora los hijos estamos viviendo de alguna manera también elementos bastante similares, pero que se están repitiendo una y otra vez y no nos hemos detenido a pensar en eso y pensamos más en cosas electorales. Ojo ahí. Bien, entonces un elemento que mencionás que me parece muy, muy importante destacar es que, a ver, para hacer memoria, y esto también tiene que ver un poco con la memoria oficial, digamos, o la que pretende ser oficial, que pretende tapar las otras memorias, con un olvido, por ejemplo, es la memoria tiene tres mecanismos puntuales, digamos, desde la familia, desde la religión y desde los gremios. En este contexto, o sea, tomando en cuenta esos tres elementos, vemos que, por ejemplo, la dictadura, hay que llamarlo como es, ha atacado esos tres frentes. No por casualidad, digamos, hay elementos importantes pues para borrar. Eh, por ahí, quiero ligar esto con qué acciones se pueden emprender para alcanzar justicia en este país. Si tomamos en cuenta que la memoria es un proceso para resignificar el pasado, para darle un sentido, para darle también con una actitud crítica un valor, digamos, una interpretación, que esto permita, uno, identificar el presente y construir un futuro. Porque, y lo vemos
en toda Latinoamérica, como vos decís, no podemos callarnos y seguir adelante, pero tienen un impacto. Y si no hablamos, silenciar, efectivamente, en un futuro nos pasan facturas. No sé Sí. si Abigail. Me repetís, Makuto, lo último, que ahí se me quedó pegado. Hola. Parece que tiene ahí problemas de conexión Makuto. ¿Me escucha el resto? Sí, estamos aquí presentes. Sí, ok. Entonces, aprovechando, mientras Makuto, ya estás aquí. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? No, a eso te No, estaba. yo estaba hablando, y creo que se fue la conexión. Ok, entonces, bueno, no sé por dónde lo dejé, pero te hablaba de los tres elementos importantes, ¿verdad? Son marcos de la memoria. Entonces, ¿cómo podemos emprender para alcanzar justicia en este país, tomando en cuenta, uno, como vos decís, cada quien tiene sus demandas, ¿verdad? Cada quien tiene un enfoque sobre los hechos, Ujú. ¿verdad? Y evidentemente no hay que negar que existen víctimas, ¿verdad? Que han sido afectadas de manera directa, como las madres de Bolivia, etcétera, pero cómo emprender, alcanzar un proceso de justicia o de transformación sin revictimizar, digamos, parece un elemento importantísimo, pues, porque yo he visto, por ejemplo, organizaciones políticas en donde se utiliza esta bandera como motor propagandístico y no como generador de conciencia o de búsqueda de justicia, pues. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo emprender para alcanzar justicia en este país? Mira, ya hablábamos algo sobre el tema de hablarlo, ¿no? De abordar esos temas. La memoria tiene consignas también, consignas de trabajo, y una de ellas es recordar para no repetir. Y recordar es simple y sencillamente tener claro que si la memoria es la posibilidad de darle voz al que no tiene, eso inmediatamente te levanta te enciende la ventanilla de algo que se llama justicia y derechos humanos. Entonces, saber que el que sufre es porque se le ha violado un derecho humano. Y si los derechos humanos son derechos constitucionales, tienen que ver con las leyes de nuestro país, que se deben de respetarse, ¿no? Y hacerse cumplir. Cuando estamos en estos procesos de hablar, de identificar qué es lo que pasó, cuáles fueron las afectaciones que tenemos y demostrar cómo esto afectó a no solo a un segmento, porque un segmento, una sociedad es esto con un montón creado a partir de una serie de trocitos que llamamos segmentos poblacionales. Exactamente, Vos mencionabas a los exactamente. gremios, vos mencionabas a organizaciones políticas, son todos esos espacios. Entonces, si nosotros sabemos quiénes son las personas afectadas, yo decía, todos estamos adoloridos, frustrados, nos hemos sentido impotentes, porque todos hemos perdido, escucha esto, todos hemos perdido algo y hemos perdido cosas diferentes y tenemos dolores diferentes. Primero, yo creo que debemos de dejar de poner como en niveles, no es competencia de quién sufre más y quién sufre menos.
No son grados, como en los médicos. ¿Qué te duele? Señale la carita, ¿no? ¿Has visto? Te ponen las caritas feliz, más o menos. Entonces, no, no es señale las caritas, no funciona, no funciona así. Es saber que aquí hay un problema social, entenderlo, cómo lo entendemos, identificando cuáles son los problemas, cómo identificando, escuchando a las personas que se sienten vulneradas en sus derechos, entendiendo tratando de escucharnos al otro, entendiendo esta realidad y apoyando. Cuando vos escuchás, validamos ese testimonio. Y si no es una sola vez y somos un colectivo, eso va a tener fuerza y va a tener validez. Y le podemos decir a nuestra sociedad, incluidas las autoridades, que hay que resolver algo en todo el sentido de la palabra, transformando, pero también dando justicia. Entonces, el dar justicia a las víctimas, y aquí no es un tanto de que, o sea, sos víctima, has sido víctima de un delito y mereces justicia. Y mereces justicia social. Y mereces justicia desde amparándote en la legalidad del Estado. Para eso tenemos una institución jurídica que en este momento no funciona, pero la tenemos que hacer funcionar. Después de la última guerra que tuvo Nicaragua, ¿no? Que fueron 10 años de guerra constante y consecutiva, nosotros no vimos, no tuvimos la oportunidad ni de hablar de memoria colectiva, ni escuchar a cada uno de los bandos. Se escuchó un solo discurso. Se escuchó una sola voz de poder. Se escuchó una sola posible verdad, así se le llamaron, que esa era la verdad, y se cayó y se silenció a otro segmento importante de la historia de este país, que era el otro bando de guerra, que fueron a los exiliados y exiliadas nicaragüenses de los años 80, por ejemplo, que fueron a un sinnúmero de mujeres y madres que también sufrieron. Entonces, cuando vemos esto, todo lo que no abordamos, nos damos cuenta de que cometimos un gran error. Creo que estos espacios nos permiten a no repetir ese error, a documentar. Cuando documentamos, obviamente le está dando validez a un testimonio que va a tener justicia social, porque como sociedad lo vamos a reconocer, va a estar en las páginas de nuestra historia y va a tener que haber una justicia jurídica, una justicia legal. Pero hay que documentarlo y para eso hay que hablarlo. Hablar de la memoria también es una denuncia, por eso el poder le tiene tanto miedo, porque no es una voz, es una pluralidad de voces al unísono que está diciendo en esencia lo mismo desde distintas ópticas. Y cuando miles de voces te dicen lo que hiciste es mal, quiere decir que vos no tenés la razón. Sí, es la amnistía, no te hace sanar el olvido. Hay muchos mecanismos para recordar, pero no hay ningún mecanismo para olvidar, simplemente para sanar. Y si no abordamos estos temas, si no abordamos lo que estamos viviendo, a lo que nos enfrentamos, difícilmente vamos a pasar de un estado mental al otro. Difícilmente vamos a construir sobre una base bastante frágil. En este sentido, hay un comentario que dice Sonia Uriarte: la escucha del otro es el primer peldaño de la convivencia. No se trata de aplicar mecánicamente un mandato del perdón, cuando no ha habido una intención mínima de reencauzar lo caminado. Por más buena intención que se tenga de parte del ciudadano, en cristianismo es un mecanismo que aprovecha el agresor para seguir poniendo su bota sobre las cabezas y corazones de las víctimas. Yo no puedo elegir si soy víctima mientras ya me han hecho víctima. ¿Comentarios al respecto?
Fíjate que este término lo hablábamos nosotros antes de empezar y vos lo señalabas en tu comentario anterior. El tema del perdón, vos decías amnistía, ¿no? La amnistía que vivimos en 1990, que también no es que la amnistía fuese mala, pero creo que fue mal administrada. Y por eso ese término de amnistía al nicaragüense yo creo que más que repelo de rechazo, lo rechaza porque le duele. Porque nos enseñaron durante otra década más que amnistía era callarse y no dar justicia. Y nos enseñaron que amnistía era, nos pusieron esa venda, ¿no?, del perdón. Y que en Nicaragua vivíamos todos y alcanzábamos todos y nos perdonábamos como hermanos. No sé si ese discurso les recuerda algo. Y entonces es tan difícil, eso, y mira lo duro, ese es el problema de un discurso de poder que te trauma como sociedad. Entonces la gente en este país, en este momento, le tiene terror al término perdón, porque nos enseñaron que el perdón es que me callé todo y a vos no te pasó nada. O sea, eso es como que Macuto y yo vivimos juntos, me pegó y mañana mi suegra dice, es el padre de tus hijos, perdonalo. Así es, eso pasa comúnmente. Bueno, Entonces, y no es eso. ajá, Perdonar es que yo te escucho tu contexto, escucho tu realidad, escucho tu vivencia. ¿Por qué vos, policía, disparaste? Y escucharás, y escucharás que muchos van a decir, estaba recibiendo una orden. Te escuché tu contexto, escuché tu verdad, porque esa es su verdad. así es. Pero Son eso no parte quiere, de los fragmentos que vos decís, digamos, exactamente, vivimos en pero una eso no sociedad. quiere decir que no cometiste, que no violaste un derecho humano Exactamente, y que vas a pagar y que no cometiste un delito y vas a pagar por eso. La justicia no es venganza, la justicia exactamente. es perdón y sobre Y el perdón sanación. y sanación. Entonces, esa es la gran distinción. Entonces, ahorita podríamos tener un proceso de amnistía. Ahora no se le está manejando, ya hay unas organizaciones que no usan el término de amnistía. No sé si ustedes lo han escuchado como proceso de transición, justicia de transición. Justicia transicional. Exactamente. Si lo lees, vas a encontrar muchas similitudes, pero fue por un error histórico que se cometió en Así este es. país, de amnistía. Así es. Básicamente, la memoria colectiva nos invita a reflexionar. Esto es bien importante mencionar, porque no es una invitación a decir, esta es mi verdad, esta es la única verdad, sino que te invita a reflexionar sobre lo vivido, resignificar, insisto, ¿verdad? Ese pasado desde los diferentes enfoques. Decir, como decía la persona que intervino en Facebook, invita a escuchar y ser escuchado, pues eso es sumamente importante. Y en este sentido, la revista Cultura Libre ha propiciado diversos espacios, como un taller de poesía, que hablaba un poco de la historia, un taller de ilustración también, que hacía rememoración de la historia, estos espacios de memoria que van a seguir en los próximos días, que nos invitan a reflexionar, a crear esa conciencia, Uh -huh. a no casarnos con una única versión y a profundizar sobre los hechos. Bueno, este espacio podríamos seguir hablando durante horas sobre Sí. este es un tema necesario, absolutamente necesario para nosotros en este contexto, pero bueno, agradecerte, Abigail, por tu participación, agradecerle a la revista, ¿no?, que está presente en Twitter, está presente en Instagram, en Facebook. Un comentario de cierre que tengas, Abigail, al respecto. Bueno, agradecerles su participación. Me quedo con esto que escribió José Núñez. La memoria colectiva permite, entre otras cosas, desmantelar la historia oficial contada desde el poder. Y exactamente es eso. Por eso estos ejercicios se deben seguir haciendo. No solo estás contando tu realidad, estás documentando
un proceso histórico que nos compete a todas y a todos. Decirles que viene próximamente la revista, que está preciosa, que hay unos testimonios impresionantes, que ya varios periodistas lo han visto y también la están esperando, con un Fruto de grupo esos de... talleres. Sí, producto de esos talleres, yo estoy contentísima porque ahí eché mi granito de arena y pues que conozcan nuevos nombres y nuevos rostros de esos escritores y escritoras que están aportando muchísimo y asumiendo en un contexto de represión otra serie de riesgos. Sí. Exactamente, gracias. Los dejo con esta frase de Eduardo, no es una frase, son varios, de Eduardo Galeano. Se nos enseña la historia como se muestra una momia, con fechas y datos desprendidos del tiempo, irremediablemente ajenos a la realidad que conocemos y amamos y padecemos. Se nos ofrece una versión del pasado desfigurada por el elitismo y el racismo, para que ignoremos lo que podemos ser. Se nos oculta y se nos miente lo que fuimos. Esta es una invitación a seguir en la reflexión. Gracias, Abigail, nuevamente. Gracias a la revista por este espacio y bueno, esperen los próximos días igual foros y conversatorios que tienen que ver con la memoria. Un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. El próximo va a estar Silvia Ruth Torres. Excelente Ah, también. sí, sí.